Hoy nos corresponde platicar sobre el juicio sumario, pero ya hacer algunas reflexiones por parte de la cátedra en cuanto al tema sobre todo en cuanto a la regulación legal de este juicio sumario sobre arrendamientos o desocupación, y tratar de resolver algunas dudas que pudieran haber quedado a lo largo de lo que hemos estado platicando las últimas sesiones. Entonces, vamos a empezar por el principio. El artículo 229 del Código, cuando enumera los asuntos que se dirimen por la vía del juicio sumario, dice que se tramitarán en juicio sumario, primero, los asuntos de arrendamiento y de desocupación. Y luego, a partir del artículo 236, dice capítulo 3, juicio sobre arrendamiento y desahucio. Entonces decíamos en principio a este respecto que para efectos de este juicio sumario, las palabras desocupación y desahucio las vamos a entender como sinónimos. El artículo 229 hace referencia a desocupación, ya el nombre de este capítulo 3 hace referencia a desahucio, y en el texto de los artículos el código va usando indistintamente uno u otro término. Luego es importante tener en cuenta que aquí en realidad estamos hablando de dos temas completamente distintos que podrían concurrir en un solo proceso, pero que no necesariamente va a ser así. Es decir, un proceso podría referirse a la desocupación de un inmueble y tener como antecedente la celebración de un contrato de arrendamiento. Entonces, en ese caso, pues va a tratar sobre los dos temas estos de los que estamos mencionando, pero también podría ser un juicio que se refiera solo a desocupación, sin que exista como antecedente un contrato de arrendamiento, y también podría ser un juicio que se refiera solo a temas de arrendamiento sin que esté involucrada la desocupación, como por ejemplo si el arrendatario ya hubiera desocupado el inmueble y lo único que queremos es cobrarle las rentas que hubiera dejado pendientes de pago. Entonces, pues vamos a ver que aunque el nombre del capítulo se refiere a arrendamiento y desocupación, en realidad el texto se dedica en su mayoría a tratar los temas de desocupación, básicamente en el entendido de que cuestiones propiamente de arrendamiento, como lo que decíamos del cobro de renta, seguirá el trámite común y corriente del juicio sumario, no tiene alguna especialidad. Las especialidades que vamos a ver son cuando el juicio se refiere a la desocupación. Y entonces dice el artículo 236, todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento que se refiere a este título, salvo disposición contraria de la ley. Entonces es todas las cuestiones que tengan que ver con el contrato de arrendamiento. Las típicas son la desocupación o el cobro de rentas, pero podrían haber muchísimas otras. Un ejemplo que se da con alguna frecuencia en la práctica también es cuando el inmueble se deja de alguna forma deteriorado o no en las óptimas condiciones en que se le entregó al arrendatario, pues a través de este juicio sumario se puede pedir también el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieran sido causados. Luego dice el artículo 237, desahucio. La demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario, por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituírselo, o por los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble por cualquier título legítimo, y se da en contra de todo simple tenedor y del intruso, o en contra del que recibió el inmueble sujeto a la obligación antes dicha. Entonces, básicamente aquí lo que hace el código es tratar los temas de legitimación. Y entonces dice que del lado de la legitimación activa, buenas tardes.
Entonces, por el lado de la legitimación activa tenemos tres categorías de personas que podrían plantear esta demanda. El propietario, el que entrega un inmueble o el que entregó un inmueble con la obligación de que éste le fuera restituido, y cualquiera que compruebe tener derecho de poseer el inmueble por algún título legítimo. Y del lado de la legitimación pasiva, dice que puede ser en contra de cualquier simple tenedor, en contra de un intruso o en contra de aquel que recibió ese inmueble con la obligación de restituirlo. Entonces, la idea aquí sería combinar estos dos elementos, como pasa con cualquier otro proceso. Lo que pasa es que en la ley tiene la particularidad de que sí establece específicamente quiénes son aquellos que tienen la legitimación tanto activa como pasiva. Entonces, para poder plantear una demanda se necesita que el demandante se ubique en cualquiera de esas tres categorías, podría ubicarse en más de una, como por ejemplo cuando el propietario da un inmueble en arrendamiento y siendo todavía el propietario va a demandar la desocupación, pues sigue siendo propietario y además es alguien que entregó el inmueble con la obligación de que se le restituyera. Y por el otro lado, el demandado tiene que ser alguien que se ubique en cualquiera de esas otras tres categorías, el simple tenedor, el intruso o el que recibió el inmueble con esa obligación de restituirlo. El ejemplo más frecuente que vemos en la práctica de este tipo de juicios son precisamente los que se originan de un contrato de arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento es un contrato típico que genera esa entrega de un inmueble a una persona, en la cual esta que lo recibe lo hace con esa obligación de restituirlo en algún momento en el futuro, cuando termine el contrato de arrendamiento por la causa que sea, y aquella que lo entrega lo recibe lo entrega en el entendido de que en algún momento le va a ser restituido. Pero ni siquiera en esta categoría del que entrega un inmueble con la obligación de que se le restituya y el que lo recibe sujeto a esa obligación, ni siquiera en esa categoría el tema del arrendamiento es el único que podría darse. Hay otras relaciones jurídicas que también producen esa obligación de restitución, como por ejemplo el usufructo, el derecho de uso, el derecho de habitación. En todos esos casos, una persona le entrega un inmueble a otra con la obligación de que se le restituye, y si eventualmente necesita demandar la desocupación del inmueble, podrá hacerlo a través de este juicio sumario. Pero tal vez lo más curioso, o lo que no necesariamente se tiene en cuenta con respecto a este juicio sumario, son estas primeras dos categorías de las personas que podrían ser demandadas en este juicio: el simple tenedor y el intruso, que básicamente estos dos son personas que no tienen algún título legítimo para poseer el inmueble. En el caso de la persona que recibió el inmueble con la obligación de restituirlo, pues tiene un título para poseer el inmueble, aunque eventualmente se haya configurado alguna causal de desocupación y por eso es que se esté promoviendo la demanda. Se venció el plazo, no ha pagado la renta, lo que ustedes quieran, pero por lo menos hay una relación jurídica en virtud de la cual esta persona recibió el inmueble. Luego están estos otros dos, el simple tenedor y el intruso. En esos dos casos no hay una relación jurídica como estas, en virtud de la cual esta persona esté poseyendo el inmueble. Y simplemente podríamos decir que la diferencia entre estas dos radica en si existe algún tipo de voluntad de el que tiene en realidad un derecho a poseer el inmueble, en cuanto a que este otro no lo ocupe. Es decir, yo tengo una casa de habitación, la tengo desocupada, es una casa común y corriente con sus puertas, sus ventanas, todo está cerrado, etcétera. De repente me aparezco algunos meses después a ver cómo está mi casa y resulta que hay unas personas viviendo ahí. Entonces, el hecho de que se trate de una casa de habitación que tiene sus puertas y que estaba cerrada es una manifestación de voluntad que no, en el sentido de que no quiero que alguien más esté habitando ese inmueble. Y estas personas que lo están habitando están actuando en contra de esa manifestación de voluntad, son unos intrusos, y a través del juicio sumario yo los puedo demandar. Por supuesto que no necesariamente el proceso civil va a ser el único mecanismo que voy a tener en ese caso. Podría iniciar un proceso penal por usurpación también, pero
si lo que quisiera hacer es promover una acción civil, pues lo que correspondería sería también este juicio sumario de desocupación. En principio, se supone, yo derecho penal no hago, entonces no le puedo decir qué tanta efectividad tiene la práctica, pero por lo menos de la regulación legal resultaría que debería ser más efectivo o mucho más rápido el proceso penal, porque incluso en cuanto al delito de usurpación, la ley establece que se va a ordenar la desocupación del inmueble, el lanzamiento del inmueble, si existe flagrancia en el delito. Entonces, si yo le compruebo al juez que yo soy el propietario de este inmueble, que usted no tiene algún título para poseer, y le pido al juez que se constituya el inmueble y establezca que usted efectivamente está ahí sin algún título, pues existe flagrancia en el delito y el juez debería ordenar inmediatamente la desocupación. ¿Qué tan así funciona en la práctica? No lo sé, pero por lo menos de conformidad con la regulación legal debería ser algo relativamente sencillo. Y entonces, luego el simple tenedor es aquel que está a medio camino entre las dos cosas, que no tiene en realidad un título para poseer el inmueble, pero tampoco es precisamente un usurpador. Entonces aquí podríamos platicar de casos como alguien a quien simplemente se le da alguna autorización verbal para ocupar un inmueble durante un cierto tiempo, pero no hay un instrumento donde se constituya un derecho de usufructo, de uso, de habitación, nada, simplemente le doy permiso porque el inmueble lo tengo desocupado y puede vivir ahí un par de meses, y luego resulta que transcurren el par de meses y no lo quiere desocupar, pues en contra de esa persona también se podría iniciar un juicio de este tipo como simple tenedor. Cuando se promueven demandas de este tipo, juicios en contra de alguna persona que yo considero que no tiene un título para poseer el inmueble, hay que tener un poco de cuidado porque es un poco difusa la línea que divide la procedencia de este juicio sumario de desocupación con la que con el juicio ordinario de reivindicación de la propiedad. Es un juicio bastante parecido a este, en el sentido de que lo que se busca es recuperar la posesión del inmueble. Básicamente, para efectos prácticos, podríamos decir que si la persona no tiene ni siquiera el argumento de decir que tiene algún derecho de poseer el inmueble, yo podría seguir este juicio sumario. Pero en la práctica también hay casos como dos inmuebles que a lo mejor son colindantes, pero no está bien definido el límite entre ambos, o un mismo pedazo de terreno que tiene más de una inscripción en el registro de la propiedad. Y entonces en esos casos no es simplemente que yo tengo un derecho a poseer y el otro no lo tiene, sino que ambos argumentamos tener un derecho a poseer el inmueble y es necesario establecer quién de los dos es el que tiene el mejor derecho. Y en esos casos lo que habría que hacer sería promover este juicio ordinario de reivindicación. Entonces, sigue diciendo el artículo 237, tenía un segundo párrafo que antes establecía: si la desocupación se promoviera contra el inquilino, podrá optarse por el procedimiento que establece este título o por el específico que determine la ley de la materia. Al hablar aquí de la ley de la materia, hacía referencia a la ley de inquilinato. Y la ley de inquilinato tenía un par de artículos en los que establecía un trámite ligeramente diferente para la tramitación del juicio sumario, pero hace algunos años fue derogado este segundo párrafo del artículo 237 y fueron derogados también estos artículos de la ley de inquilinato que establecían el trámite específico. Entonces, ahora nos quedaremos siempre con el trámite del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego dice el artículo 238, personas afectadas por el desahucio. El desahucio afectará al inquilino, a los subarrendatarios y a cualesquiera otros ocupantes del inmueble por cualquier título.
A estos efectos, el inquilino se considerará representante de todas las personas mencionadas en el párrafo anterior, bastando que se hagan a él las notificaciones. Entonces aquí básicamente la idea es cubrir aquellos casos en los que yo le doy en arrendamiento el inmueble a una persona, pero resulta que no necesariamente lo está ocupando él, o a lo mejor sí lo está ocupando él, pero además lo están ocupando otras personas. Cuando estábamos viendo alguno de los trabajos, alguien ponía un ejemplo: ¿qué pasa si este arrendatario es esposo de la fiadora, en el caso del contrato de arrendamiento que vimos, y la fiadora también reside en el inmueble y yo no le demandé la desocupación? Pues decíamos que al amparo de esta norma ese tema queda cubierto, porque pues aún en el caso de que no existiera fiadora, yo no tengo un fiador que demandar, pues yo no puedo estar al pendiente de si esta persona resulta que mientras duraba el arrendamiento se casó y ahora tengo que demandar también a la esposa, o si luego tuvo hijos y también tengo que demandar a los hijos que fueron naciendo durante la vigencia del contrato, etcétera. Y también queda cubierto específicamente el tema de los subarrendamientos. Si este inquilino da en subarrendamiento total o parcialmente el inmueble, bastará con que yo demande al arrendatario y se entenderá que éste representa a cualquier otro ocupante del inmueble. Que en la práctica este tema se presta también con alguna frecuencia a algo que al final de cuentas no es tan correcto. En la práctica, debido a las dificultades que representa este juicio sumario, porque de los juicios sumarios, en estos tal vez es donde se ve con más frecuencia que se plantean medios de impugnación que no son procedentes simplemente para retardar la tramitación del proceso, porque muchas veces el arrendatario ya sabe que eventualmente se va a ordenar su desocupación del inmueble, pero lo que le interesa es retardar el proceso la mayor cantidad de tiempo posible para permanecer ocupando el inmueble todo ese tiempo. Entonces, eso es una cara de la moneda que por supuesto está mal, pero por el otro lado, como reacción a esto, muchos lo que han optado es por celebrar contratos de arrendamiento antes de un verdadero contrato de arrendamiento. Simulan la existencia de un contrato de arrendamiento con alguien con quien ya se pusieron de acuerdo, con un amigo, con un familiar, o lo hacen entre dos sociedades que son básicamente de los mismos accionistas o lo que fuera. Entonces, este es un contrato de arrendamiento simulado. En realidad ahí nunca existió la intención de que este arrendatario en realidad ocupara el inmueble. Pero la idea aquí es que cuando se saque el inmueble al público para de verdad ofertárselo a alguien que tenga interés en ocuparlo, este verdadero cliente, y con este verdadero cliente ya no se va a celebrar un contrato de arrendamiento, sino un contrato de subarrendamiento. Y entonces, si todo va bien, esta persona va pagando sus rentas, etcétera, nunca va a haber algún problema. Pero si en el camino, por ejemplo, deja de pagar las rentas, en vez de tramitar el juicio sumario de desocupación, que sería lo correcto, lo que hacen es sí tramitar un juicio sumario de desocupación, pero no en contra de este que en realidad está ocupando el inmueble, sino en contra de el arrendatario simulado. Y entonces, pues ahí no existe oposición. Vamos a ver que eso tiene como consecuencia que la desocupación se produzca en un plazo mucho más breve. Y entonces la primera noticia que tiene aquel que está ocupando el inmueble de que existía un proceso es cuando lo llegan a lanzar, que tampoco es correcto, porque al final de cuentas, aunque él no esté actuando bien al haber dejado de pagar sus rentas, pues se le está despojando de su derecho de defensa. Luego, el artículo 239 no tiene mucho sentido, la posibilidad de otorgar medidas precautorias, que al final de cuentas es una posibilidad que existe en cualquier proceso. Y el 240 dice: si con los documentos acompañados por el actor a su demanda se comprobara la relación jurídica afirmada por este, el juez, al emplazar al demandado, deberá percibirlo de que si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite. Si no hubiera oposición, el juez decretará la desocupación fijando los siguientes plazos: 15 días si se tratara de casas o locales de habitación, 30 días si se tratara de un establecimiento mercantil o industrial, y 40 días si se tratara de fincas rústicas. Estos términos son irrenunciables e improrrogables. Si los documentos acompañados a la demanda fueran privados,
únicamente será efectivo el apercibimiento si estuvieran firmados por el demandado y no hubieran sido objetados por este dentro del término de 3 días mencionado en este artículo. Y entonces este en realidad es el verdadero diferenciador que existe entre esta variante específica del juicio sumario y el trámite general del mismo juicio. De conformidad con esta norma, lo que queda establecido es que si se comprueba documentalmente la relación jurídica firmada, que normalmente será de arrendamiento, pero decíamos podría ser alguna otra, si se comprueba esa relación con algunos documentos, entonces el juez al emplazar al demandado debe apercibirlo de que si no se opone, se ordenará la desocupación y para el efecto le va a fijar algunos plazos que están aquí establecidos en función de cuál sea el destino del inmueble. Dicho sea de paso, la ley ahí en cuanto a esta separación que hace en función de los destinos del inmueble, deja unas lagunas más o menos importantes porque no cubre todos los destinos posibles. Entonces, un ejemplo bien claro de un destino que no está cubierto aquí es un inmueble que se haya otorgado en arrendamiento para instalar ahí oficinas profesionales. Esto no queda cubierto dentro de ninguno de los incisos estos. Y la ley no tiene al final algún cierre, como decir, en cualquiera de los casos no previstos en los incisos anteriores, el plazo será de tantos días. Simplemente lo dejó como que si aquí estuvieran cubiertos todos los destinos posibles, entonces en la práctica ahí podríamos toparnos con alguna complicación. Pero el punto es que la ley establece esa advertencia que debe hacerle el juez al demandado de que si no se opone dentro de ese plazo de 3 días, se va a ordenar la desocupación. Y aquí respecto a este apercibimiento hay que tener en cuenta aquello que ya hemos dicho en algún par de ocasiones, en el sentido de que el emplazamiento es un plazo no perentorio, es decir, en líneas generales en el juicio sumario, si después de transcurridos los 3 días todavía el actor no ha pedido que se continúe el juicio en rebeldía del demandado y el demandado contesta la demanda, esa contestación de demanda es admisible aun cuando haya transcurrido el plazo. En este juicio sumario no es la excepción, pasaría lo mismo, si transcurren los 3 días y el actor no ha pedido la rebeldía, yo como demandado todavía puedo contestar la demanda, pero lo único que evita hacer efectivo ese apercibimiento es no solo contestar la demanda, sino contestarla dentro de los 3 días de que dispongo para el efecto. Entonces, esa contestación de demanda extemporánea, aunque sea admisible para efectos del proceso, ya no tendrá el efecto de impedir que se haga efectivo el apercibimiento. Y entonces establece la ley aquí que lo que va a ordenar el juez es la desocupación. Dice, se ordenará la desocupación sin más trámite. ¿Quiere decir esto que simplemente a continuación lo que va a ocurrir en el proceso es que el demandado va a tener que salir del inmueble? No. El sin más trámite lo que quiere decir en realidad es que no vamos a tener que llegar hasta sentencia para que el juez ordene la desocupación del inmueble. Y les decía yo que existe alguna diferencia entre desocupación y lanzamiento. Entonces vamos a ir viendo aquí más o menos cómo funciona este tema. Empezamos con una demanda, la resolución que le da trámite, y entonces en esa demanda, como ya vimos al revisar los trabajos, entre otras cosas, se tiene que hacer la solicitud del apercibimiento. Una de mis peticiones de trámite debe ser en el sentido de que al emplazar al demandado se le aperciba de que si no se opone dentro de ese plazo de 3 días, se va a ordenar la desocupación. En la resolución al darle trámite a la demanda,
el juez va... ¿Tú querías decir algo? El juez, al darle trámite a la demanda, va a incluir dentro de las cuestiones que va a definir en esa resolución de trámite, va a incluir este apercibimiento. Se emplaza al demandado por 3 días, bajo apercibimiento de que si no se opone en ese plazo, se ordenará la desocupación sin más trámite. Y luego va a venir el emplazamiento, es decir, el acto en el cual se le va a notificar al demandado esa demanda y la resolución que le dio trámite. Y entonces va a tener este demandado sus 3 días para contestar la demanda. Si se opone, si presenta una contestación de demanda en sentido negativo durante esos 3 días, pues el trámite del juicio sumario de ahí en adelante va a ser el trámite común y corriente de un juicio sumario, hasta que tengamos que llegar a una sentencia en la cual el juez va a definir el tema. Pero también pudiera ser que no se oponga. Y entonces aquí vamos a tener que tratar el tema de la desocupación. Siempre que se le hace un apercibimiento a alguien dentro del proceso, el apercibimiento, en pocas palabras, es una advertencia. Entonces se le hace una advertencia en algún determinado sentido, que debe pasar algo, de lo contrario van a ocurrir ciertas consecuencias. Y cuando se cumple el tiempo o la circunstancia en la cual se le estaba ordenando a esta persona que llevara a cabo alguna actividad, que normalmente es un plazo, la otra parte queda habilitada para pedir que se haga efectivo ese apercibimiento. La efectividad del apercibimiento siempre debe solicitarse. Y esta efectividad del apercibimiento, básicamente en lo que consiste es en pedirle al juez que cumpla lo que le advirtió, en este caso al demandado. Entonces, pido en mi demanda que lean el apercibimiento, el juez en su primera resolución lo incluye. Al notificarle al demandado, pues ya se enteró, entre otras cosas, de la existencia de ese apercibimiento, va a tener sus 3 días para contestar la demanda. A partir del día siguiente a esos 3, en el momento que yo quiera, voy a solicitar que sea efectivo el apercibimiento. Entonces es un memorialito sencillo. Bueno, simplemente le digo al juez: señor juez, en su resolución de fecha tal usted percibió al demandado de que si no se oponía dentro de los 3 días se ordenaría la desocupación. Ya transcurrieron esos 3 días y no existió oposición, por lo que le pido que haga efectivo el apercibimiento, ordene la desocupación y le fije para el efecto, en el caso del ejemplo que tuvimos, el plazo de 15 días, porque era para una vivienda, o el plazo que corresponda si fuera para algún otro destino. Y frente a esta solicitud, el juez va a emitir una resolución en la que va a hacer efectivo ese apercibimiento y le va a ordenar la desocupación al demandado. Entonces dirá el juez: haciendo efectivo el apercibimiento contenido en la resolución tal, se ordena la desocupación del inmueble, fijando para el efecto el plazo de tanto tiempo. Y entonces aquí, ¿qué manda? No, no tiene algún efecto. Lo único que sí es que el proceso podría referirse solo a desocupación y podría referirse también a otros temas, que es lo normal. En la gran mayoría de casos vemos que el juicio se refiere a desocupación y a cobro de rentas como mínimo. Entonces, todo este tema del que estamos platicando le sirve únicamente para los efectos de la desocupación. El cobro de rentas tiene que seguir su trámite común y corriente hasta llegar a sentencia. Entonces, digamos que aquí, a partir del día siguiente a los 3, usted en realidad queda habilitada
si el proceso no se refiere solo a desocupación, usted queda habilitada para dos cosas. Esto que estamos viendo aquí relativo a la desocupación, y el otro tema es solicitar la rebeldía. Vamos a poner aquí con otro color para diferenciar. Y en cuanto a, digamos, el cobro de rentas, decíamos, tendría que seguir el proceso, su trámite común y corriente. Una resolución en la que el juez tiene por contestada la demanda en sentido negativo y ordena continuar el juicio en rebeldía del demandado. El periodo de prueba, que va a ser de 15 días. Luego la vista y luego la sentencia. El hecho de que el demandado no conteste la demanda dentro de los 3 días, la habilita entonces a usted a hacer dos cosas que son completamente distintas entre sí y son totalmente independientes entre sí. Una es la solicitud de rebeldía y otra es el pedir que sea efectivo este apercibimiento, que le insisto que son dos cosas distintas entre sí, que tienen como antecedente una misma situación, que es el hecho de que el demandado haya dejado de transcurrir sus 3 días sin presentar alguna oposición. Pero hay ocasiones en las que en la práctica el tribunal confunde las dos cosas. Yo, por ejemplo, acabo de ver un caso en el que pasó esto. Transcurrieron los 3 días, existía el apercibimiento, transcurrieron los 3 días sin que el demandado se opusiera, y en realidad lo que les interesaba a ellos era no tanto el cobro de la renta, sino la desocupación del inmueble. Y entonces presentaron únicamente este escrito, una solicitud de que se hiciera efectivo el apercibimiento, y el juez denegó la solicitud y dijo que que muchas veces los tribunales tienen la mala costumbre de resolver en esa forma, por el estado que guardan los autos no al lugar. Luego tiene que ver, bueno, ¿usted qué quiso decir el juez con eso del estado que guardan los autos? Entonces, en este caso, lo que quería decir el juez con el estado que guardan los autos es que no se había pedido la rebeldía, pero una cosa no es condicionante de la otra, son dos temas completamente distintos. Entonces, ya la parte pidió que se continuara el juicio en rebeldía del demandado, el juez accedió a esto y ya luego tiene que volver a solicitar el tema del apercibimiento. Pero ahí pidió primero la rebeldía y después pidió... En el caso este sí, en realidad, ¿qué más? En el caso del ejemplo así lo hicieron. Es un caso que no llevaba yo, solo me lo consultaron. Yo lo que haría o lo que creería más recomendable es que en un solo memorial usted presente las dos cosas, porque es en el mismo estado del proceso usted está habilitada para pedir ambas cosas, aunque sean temas distintos, ¿sí? ¿Es necesario solicitar la rebeldía para poder hacer No, no es necesario para nada, pero como le cuento, en este caso en particular, el juez no accedió a esta solicitud de que se hiciera efectivo el apercibimiento porque no se había pedido la rebeldía, porque insisto, son dos temas distintos y la resolución del juez en ese caso no era correcta. Pero a lo que voy yo, de donde sale todo este ejemplo, es porque usted preguntaba si tiene alguna incidencia que lo haga algunos días después. Lo que ocurre es que si usted se demora en hacer, va a correr el riesgo de que se conteste la demanda, ¿cierto? O sea, hoy era mi último día para contestar la demanda, ¿sí? Mañana a las 8 de la mañana usted podría estar entregando un memorial pidiendo que se hiciera efectivo el apercibimiento, ¿cierto? Si usted no lo hace, puede ser que yo a las 11 de la mañana me aparezca con un memorial de contestación de demanda, ¿cierto? ¿Me va siguiendo hasta aquí o no? ¿Sí? Entonces puede ser que me aparezca a las 11 de la mañana, o puede ser que me aparezca el lunes, o que me aparezca el miércoles de la próxima semana, o lo que fuera. En cualquier proceso, usted, en tanto no solicite la rebeldía, tiene ese riesgo. Y el juez, siendo un plazo no perentorio, tendrá que admitir para su trámite esa contestación de la demanda. Les decía yo al inicio, lo único que evita que se haga efectivo este apercibimiento es no solo que yo conteste la demanda, sino que además lo haga dentro de estos 3 días.
Si yo la contesto después, aunque el juez la debe admitir para su trámite, si usted no ha solicitado la rebeldía, de todos modos se tendría que hacer efectivo el apercibimiento. Eso es el deber ser. Ahora, si usted ya se topa con casos como este, ahora sí volvemos al ejemplo que les ponía, en el que el juez condicionaba el tema de hacer efectivo el apercibimiento a que se hubiera decretado la rebeldía, usted espera mucho tiempo y en ese tiempo que esperó Salud, la parte demandada le contesta la demanda, ya no va a haber rebeldía y a lo mejor el juez, erróneamente, pero a lo mejor el juez se niega a hacer efectivo el apercibimiento. Entonces la recomendación siempre, no debería, pero se corre el riesgo. Entonces la recomendación sería siempre hacerlo en la primera oportunidad que tiene, el día siguiente o la primera hora. Entonces, como le digo, ni siquiera hay necesidad de separar los temas y de hacerlo independientemente, una cosa primero a la otra después en un solo memorial. Usted puede pedir ambas cosas y de aquí en adelante se van a separar los trámites en dos distintos cursos. En cuanto a todo lo demás, la apertura, prueba, la vista y la sentencia, y en cuanto a esto de la desocupación, lo que estamos viendo por acá. Muy bien, entonces tenemos la resolución en la que se hace efectivo este apercibimiento, se ordena la desocupación y se fija un plazo. Esa resolución se la tendrán que notificar al demandado y a partir del día siguiente empezará a contar ese plazo hasta que lleguemos a los 15 días. Aquí básicamente, cuando el código se refiere a la desocupación en esta parte del artículo 240, creo que dijimos, ¿sí? Cuando dice que se ordenará la desocupación sin más trámite, de lo que está hablando es de eso, de decirle al demandado: señor demandado, ahora usted tiene que desocupar el inmueble. Y en principio la idea es darle la oportunidad de que él lo haga voluntariamente, que tenga un tiempo más o menos razonable, 15 días, que es el plazo más breve, son 3 semanas, pues que tenga un plazo más o menos razonable para ubicar otro lugar a donde trasladar sus pertenencias, pues efectivamente conseguir el medio de transporte para esas pertenencias, hacer el traslado y ya luego pues simplemente informarle al juez que ya cumplió con desocupar el inmueble. Ese sería el ideal, que en la gran mayoría de casos no se produce. Y entonces, si no se cumple con eso, ya vendrá una siguiente etapa, que ya es el lanzamiento. Dice el artículo 241, vencidos los términos fijados para la desocupación sin haberse efectuado, en este caso los 15 días, el juez ordenará el lanzamiento a costa del arrendatario. Entonces, para efectos de esto que establecen los artículos 240 y 241, entenderíamos como desocupación esa posibilidad que se le da al demandado de sacar sus cosas del inmueble voluntariamente, y el lanzamiento cuando ya es un tema forzoso. Entonces, transcurren esos 15 días y a partir del día hábil siguiente, el demandante queda habilitado para presentar un nuevo memorial. Un memorial en el que le va a decir al juez: señor juez, en resolución de fecha tal, usted le fijó el plazo de 15 días al demandado para que desocupara el inmueble, ya transcurrió ese plazo y la desocupación no se ha hecho efectiva, por lo que le solicito que se ordene el lanzamiento. Igual, ¿qué manda? Sí, pero lo vamos a ver despacito en un momento. Entonces, el juez, frente a esta resolución, tendrá que dictar una resolución en la que dice que en virtud de haber transcurrido el plazo sin haberse hecho efectivo el lanzamiento, se ordena el lanzamiento, sin haberse hecho efectivo la desocupación, se ordena el lanzamiento del inmueble. Y entonces, esta orden de lanzamiento ya implica el uso de la fuerza. La ley en realidad no establece la regulación en cuanto al desarrollo de la diligencia. Tiene algún par de aspectos que en realidad en la práctica
no son de aplicación muy frecuente, como la existencia de plantaciones en el inmueble. Luego el último párrafo de este artículo 241 no le veo yo mucho sentido, porque dice que verificado el lanzamiento se procederá al justiprecio de las cosas reclamadas. Pero justiprecio, ¿por qué? Si lo que estoy haciendo es sacarle sus cosas a la persona esta. Y luego el artículo 242, que se refiere también al tema este de las cosas reclamadas. Entonces, ¿cuál es la idea del lanzamiento? Como decimos, siendo que el demandado no desocupó el inmueble, ahora la idea es llevar a cabo esta desocupación por la fuerza. Y entonces, en alguno de los memoriales recordarán ustedes que desde la demanda, como una de las peticiones de fondo, se pedía que se permitiera contratar los servicios de un cerrajero para abrir el inmueble para efectos de lanzamiento en su momento. Entonces, por todo esto que vemos aquí, es que les decía yo que esa petición era en aquel momento prematura, que no debería ir como parte de las peticiones de fondo. Y ya los detalles del lanzamiento podría yo encargarme de ellos aquí en este escrito, donde hago la solicitud de que se haga el lanzamiento. El tema del cerrajero, en todo caso, es un tema puramente operativo que ni siquiera se lo tengo que pedir al juez. Es problema mío ir a ver con un cerrajero cuánto me cobra y ver que esté ahí presente a la hora de la diligencia y me abra la puerta. Que sí es muy recomendable, y más que recomendable, es casi obligatorio que uno debería hacerlo. Porque si no tenemos un cerrajero, vamos a llegar el día del lanzamiento y si no hay alguien que abra la puerta, pues se acabó, no lo vamos a poder llevar a cabo. Entonces uno, dentro de las previsiones que debería adoptar cuando el juez ordene el lanzamiento, es el contratar un cerrajero. ¿Qué autoridad lleva a cabo el lanzamiento? Depende mucho de en qué tribunal se esté llevando a cabo el proceso. Si es aquí en la ciudad capital, lo que hace el juez es oficiar al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia para que éste a su vez designe a uno de los notificadores y que éste sea el que haga efectivo este lanzamiento. Entonces, lo que sí debería cuidar uno aquí es pedir el auxilio de la fuerza pública, es decir, pedir el auxilio de la Policía Nacional Civil. Siempre se acostumbra solicitar esto para evitar que pueda existir algún conflicto ahí con la persona que va a ser lanzada, que se pudiera poner violenta o lo que fuera. Se pide el auxilio de la Policía Nacional Civil y a cuestiones operativas que uno debería cuidar sería sobre todo el tema de un cerrajero y el tema de algunos cargadores en función de la cantidad de cosas que hayan ahí, porque ahí básicamente la idea del lanzamiento es sacar las cosas de la persona, del inquilino, del que fuera a la calle. Entonces, pues, tendremos que tener algunos cargadores listos para que hagan esa labor. Y básicamente en eso consiste el lanzamiento. ¿Dudas hasta aquí de cómo vemos el lanzamiento si no hay oposición dentro de los 3 días? ¿Sí? La desocupación consiste únicamente en que el inquilino o la persona que está ahí se vaya y ya no le dé ningún tipo de aviso al arrendante, o si le tiene que hacer como una entrega de una casa y dejando la casa o algo así, como que en el caso de que únicamente se fue pero no hizo nada, es igual necesario pedir el lanzamiento para que vaya a los que ya a entregarle. Pasa algo parecido que se llama entrega judicial, pero todavía no hemos llegado a eso, ya vamos a platicar en un momento. ¿Estamos claros con esto? Entonces, de esta manera funciona si el demandado no se opone dentro de los 3 días. Bueno, para empezar, si con los documentos acompañados a la demanda yo pude comprobar la relación jurídica firmada, por lo tanto en su primera resolución el juez hizo el apercibimiento, y luego si a pesar de la existencia de ese apercibimiento, en estos 3 días de que disponía el demandado no se opuso, entonces el trámite es todo esto que vemos aquí en negro en el pizarrón. Luego existen
Bueno, y en este caso decíamos, si hubieran otros temas que se estuvieran discutiendo en el proceso, como el cobro de rentas o el cobro de daños y perjuicios porque se dejó deteriorado el inmueble o lo que fuera, todo esto se vería por lo que vemos aquí en rojo, un trámite común y corriente del juicio sumario, incluyendo la apertura, prueba, la vista y la sentencia. Ahora, pudiera ser que yo no tengo documentos con que comprobar la relación jurídica firmada, por lo tanto nunca hubo apercibimiento y por lo tanto me olvido de toda esta parte que vemos acá, no se puede llevar a cabo, hay que agotar todo el trámite del juicio sumario hasta llegar a una sentencia en la cual el juez ordene la desocupación. Y también pudiera ser que, existiendo los documentos, por lo tanto habiéndose hecho el apercibimiento, el demandado sí se oponga dentro de esos 3 días de que dispone para el efecto. Entonces, en cualquiera de esos dos casos es necesario agotar el trámite del juicio sumario para que en sentencia el juez disponga la desocupación del inmueble. Entonces, esto que vemos aquí en rojo, ¿nos funcionaría o sería necesario llevar a cabo esas etapas procesales para efectos de cualquier otro tema que se esté discutiendo en el proceso que no sea la desocupación? Y también para el caso de que efectivamente sí exista una oposición en estos 3 días y para el caso de que no hubiera apercibimiento. Entonces, en todos esos supuestos deberemos llegar hasta una sentencia y en esta sentencia el juez ordenará la desocupación. Cuando revisábamos los trabajos decíamos que la ley ya no trata los detalles de la desocupación si el caso tiene que llegar hasta sentencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aplicar las mismas reglas que el código establece para esto. Si retomamos el primer supuesto, en el caso de que sí hubo apercibimiento del demandado no se opuso, decíamos que eventualmente transcurridos esos 3 días que el demandado tenía para contestar la demanda y no lo hace, yo puedo presentar mi solicitud de que se haga efectivo el apercibimiento y el juez va a dictar una resolución. En estricto sentido, la resolución debería ser un auto, porque le está poniendo fin al proceso, o por lo menos a uno de los temas que se están discutiendo en el proceso, sin agotar su tramitación. Entonces sería aplicable esto que dice el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial: las resoluciones judiciales son B, autos, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Es decir, se está decidiendo el asunto principal, o por lo menos uno de los asuntos principales, antes de finalizar el trámite, y esto debería tener la estructura de un auto. Normalmente el tribunal lo hace con una estructura de un decreto, que al final de cuentas no importa tanto. El hecho es que en esta parte aquí, lo que tenemos en negro es en esta resolución en la que el juez ordena la desocupación y fija un plazo para esos efectos. Si porque hubo oposición o porque no se pudo hacer el efectivo el apercibimiento, el juez tiene que decidir lo relativo a la desocupación hasta la sentencia, esta sentencia, además del otro contenido que tenga que tener, deberá tener este contenido de acá. Tal vez, para que esté un poco más claro, deberá tener este contenido de acá. Es decir, el juez deberá ordenar en esa sentencia que se lleve a cabo la desocupación y en esa misma sentencia fijar el plazo para que ésta se lleve a cabo. Por eso es que cuando revisábamos las peticiones de fondo de sus demandas, en algunas ya venían así y en otras tuvimos que hacerle algunos ajustes. En la petición de fondo de mi demanda, yo tengo que partir del supuesto de que sí pudiera haber oposición y que por lo tanto hasta la sentencia pudiera el juez decidir lo relativo a la desocupación. Entonces, en mi petición de fondo
En lo que respecta a la desocupación, yo le pediría al juez que declare con lugar la demanda, en consecuencia ordene al demandado fulano de tal que desocupe el inmueble y que para el efecto que le ordene que desocupe el inmueble, que para el efecto le fije el plazo, en este caso de 15 días. La sentencia se queda hasta ahí y por lo tanto mi petición de fondo podría quedarse hasta ahí. Ya lo demás son temas operativos de cómo darle cumplimiento a esta sentencia. En este caso, del juicio sumario de desocupación, si el juez efectivamente si el proceso efectivamente tiene que llegar hasta sentencia para que el juez se pronuncie en cuanto a la desocupación, no es necesario iniciar una ejecución de sentencia, sino que simplemente continuaríamos con estas restantes solicitudes como unas puras cuestiones de trámite. Entonces, a partir de que quede firme la sentencia, transcurrirán los 15 días que se le fijaron de plazo al demandado para desocupar. Si no desocupa, se solicitará el lanzamiento y pues eventualmente se ejecutará ese lanzamiento. Sí. Sí, lo que pasa es que si usted pide el cobro de rentas, dependeremos de en qué circunstancias estamos en cuanto a la desocupación. Y me explico. El artículo 294 del Código, cuando trata la ejecución en vía de apremio, dice que son títulos para la ejecución en vía de apremio. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Nos interesa aquí lo de líquido. La cantidad de dinero que consta en la sentencia para que ésta pueda ser un título ejecutivo debe ser líquida, debe estar expresada en una cantidad numeraria. Y entonces dicen, dentro de otros títulos, que cumplan con esos requisitos de que la cantidad sea líquida y exigible, está la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, si usted demanda a un inquilino que ya desocupó el inmueble y por lo tanto pide que le pague las rentas de los últimos 6 meses, que fue lo que dejó de pagar cuando desocupó el inmueble, pues usted ya sabe que lo que va a cobrar son 6 rentas y se acabó, no va a haber más. Entonces usted en su sentencia, pues, supongamos que son, para hacerlo en números redondos, que son de 10,000 quetzales al mes la renta, usted en su sentencia pedirá que se le condene a pagar 60,000 quetzales en concepto de rentas correspondientes a los meses de tal a tal. Se acabó, ya no hay más. Y entonces en su sentencia el juez condenará a este demandado a pagar esos 60,000 quetzales. Esa sentencia contiene la obligación de pagar una cantidad de dinero líquido y por lo tanto usted la puede ejecutar directamente. Pero ese no es el caso más frecuente. El caso más frecuente es algo como lo que vieron ustedes. El demandado todavía está ocupando el inmueble y por lo tanto le demandamos las rentas respecto a las cuales ya incurrió en algún atraso y las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación. En esos términos, la sentencia no puede tener una cantidad de dinero líquida, porque muy probablemente va a pasar esto. Hasta la sentencia el juez va a ordenar la desocupación y la desocupación se va a dar después de la sentencia. Es decir, que cuando se dicta la sentencia no tenemos ni idea de hasta cuándo van a correr las rentas. Por lo tanto, esa sentencia no tiene una cantidad de dinero líquida. Y eso ocurre también en cuanto a algunos otros de estos documentos que tienen la categoría de título ejecutivo, pero un caso bien frecuente es este. Y curiosamente, la ley no establece qué hacer en esos casos. La ley dice, tiene la categoría de título ejecutivo una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que contenga la obligación de pagar una cantidad de dinero líquido, pero no le dice qué pasa si la sentencia contiene la obligación de pagar una cantidad de dinero, pero que todavía no es líquida. En la práctica lo que se hace es buscar primero la liquidación de esa sentencia. Y en alguno de los trabajos, creo que es el que fue el último que vimos, trataban adecuadamente ese punto, porque decían de una vez que esa liquidación de la sentencia debía hacerse de conformidad con el artículo 150 de la Ley del Organismo Judicial. Decíamos que ese artículo 150 permite hacer la liquidación. El artículo 150 dice en principio que deberá fijarse en la sentencia el importe en cantidad líquida. Ya luego dice, si no fuera posible, se establecerán por lo menos las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación posteriormente mediante un incidente o mediante un dictamen de expertos. Entonces, en la práctica lo que haríamos aquí sería, ya que se obtuvo el lanzamiento,
ya le podemos decir al juez, promovemos un incidente de liquidación de la sentencia. Entonces le decimos al juez, señor juez, usted en su sentencia condenó a este demandado a pagar las rentas que debían correr a partir de agosto del 2018, en el caso que tuvimos, hasta la efectiva desocupación. La efectiva desocupación se produjo en diciembre del 2020. Y entonces tenemos ahí 29 meses, si las cuentas no me fallan, 29 meses a razón de 13.400 quetzales al mes, da tanto. Y entonces la idea del incidente es que en el auto el juez diga la cantidad líquida que debe pagar el demandado es tanto. Digamos que, ¿qué serán ahí? 200, ¿qué? 29 meses, digamos, 388,000 quetzales. Entonces, en su auto del incidente, el juez dirá, se fija en 388,000 quetzales la cantidad que debe pagar el demandado. Y ahora su título ejecutivo ya va a estar integrado por la sentencia, más el auto de la liquidación, y sobre esa base inicia su ejecución de la sentencia. Pero ya con esta sentencia lo que dice el juicio, o sea, ya son las cosas que no tiene que considerar un juicio ejecutivo. Yo me acuerdo que nosotros hemos comunicado del próximo caso vamos a platicar la próxima clase, pero para resolver su duda, ¿qué hago ya con esa sentencia integrada con su auto de liquidación? La ley, que esto también es materia del próximo semestre, pero la ley establece distintos procesos de ejecución en función del título que usted tenga. La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada es un título para una ejecución en vía de apremio y más específicamente para una ejecución de sentencia. ¿Eso qué quiere decir? Es un procedimiento de ejecución que no implica el dictar una sentencia. El juicio ejecutivo, que es otro de los procesos de ejecución singular, sí implica que usted tiene un título ejecutivo, pero ese título ejecutivo la ley no le reconoce como tanta fuerza. Entonces todavía es necesario acudir a esta fase en donde vamos a discutir si procede o no procede la ejecución, que eso pasa con los títulos de crédito, o pasa por ejemplo cuando usted celebra un contrato en escritura pública que no tiene una garantía real, o etcétera. En este caso no necesita eso, no necesita acudir a un juicio ejecutivo que es un poco más largo y hay una sentencia, simplemente es una ejecución en vía de apremio, en cuyo trámite, para ponerlo en pocas palabras, la idea es que se le requiera de pago al ejecutado, y si no paga se embargan algunos bienes, luego se sacan esos bienes a remate, hay una liquidación de la deuda y ya le entregan a usted su dinero, que dicho así suena muy bonito, pero ya en la práctica es un poco más complicado. ¿Dudas hasta aquí? Sí. Ajá. No da otra dirección para que siga notificando. ¿A dónde le siguen notificando si estaba en la casa donde estaba viviendo? Lo que pasa es que recuérdese que esto que le voy a decir es una regla general para cualquier proceso. En cualquier proceso que estemos hablando, sea ordinario, sumario, oral, juicio ejecutivo, lo que usted quiera. A usted, digamos, yo soy el demandante. Yo cuando presento mi demanda, dice la ley que debo señalar un lugar para recibir notificaciones yo, ¿sí? Y además tengo que señalar un lugar para que le notifiquen a usted por primera vez. A partir de ese momento, usted como demandado tiene también la carga de señalar su propio lugar para recibir notificaciones. Y entonces dice la ley que al que no cumpla con señalar lugar para recibir notificaciones en la forma que la ley establece, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal. Entonces, si usted nunca compareció al proceso,
y por lo tanto no señaló un lugar para recibir notificaciones, todas las notificaciones se le estarán haciendo por los estrados del tribunal, e independientemente de que usted cambie de residencia, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal. Ahora pensemos en otro supuesto. Usted sí compareció al proceso, sí señala un lugar para recibir notificaciones, pero ese lugar para recibir notificaciones era precisamente el lugar en el que era el inmueble objeto del proceso, ¿sí? Entonces usted me dice, pues como yo ya me fui de ahí, ¿ahora dónde me notifican? La misma norma dice que usted debe señalar un lugar para recibir notificaciones y dice, ahí se les harán las que procedan, aunque cambien de habitación, mientras no señalen un nuevo lugar. Entonces, si usted había señalado esa casa para recibir notificaciones, se va de ahí y no señala un nuevo lugar para recibir notificaciones, le van a seguir notificando en ese lugar, aunque usted no se entere, porque ya es interés suyo el señalar un nuevo lugar. ¿Qué más? La extensión de la historia del pago, y yo lo puedo interponer al momento de presentar la demanda. Ya no podría, digamos, yo soy la parte demandada, entonces me doy cuenta que está pasando esto. Como usted dijo que la otra parte no tiene que recibir el pago, pero ¿y qué pasa si era mediante depósito? O sea, al final el banco no va a decir, no, usted no puede depositar a esta cuenta. Entonces, ¿qué pasa si yo pago ahí? La cuenta que no había pagado y perdiendo la cuenta de pago. Vamos a ver. Usted tenía que pagar las rentas depositando en una cuenta del arrendante. Ajá. ¿Y luego? Entonces, en 3 días tengo para presentar la demanda. Ajá. Desde que ocupo el bien, pago la cuenta se va depositando, ¿verdad? Después de eso, o sea, cuando ya presenta la demanda, se hace la excepción peritoria de pago. Porque ya nosotros había dicho que, digamos, en todo caso, porque alguien preguntó que qué pasa si alguien pagaba. Entonces, yo no digo que en todo caso era si yo recibía el pago. Es así, después, es como que me voy a negar que es deposito. Ya le entendí a media su planteamiento, lo que no he comprendido es cuál es su pregunta. O sea, en este caso ya, o sea, la excepción peritoria sí se puede estar conjugada, ¿no? La sentencia, ¿no? La sentencia de pago, o sea, Lo que pasa es que... digamos, por ejemplo, cuando ya se ocupó, digamos, el bien, en todo caso, ya podría entregarse el bien a otra persona y dejaría de correr los intereses y las rentas atrasadas porque ya se entregaba el bien. Sí, lo que pasa es que... Vamos a ver. Veamos ahí varios temas que usted está tocando con su pregunta. Usted dice en principio, en el contrato de arrendamiento se estableció que la forma de pagar las rentas era depositándolas en una cuenta de la parte arrendante. Eso es algo que, véanlo como notarios, jamás se debería hacer. ¿Por qué? Si yo soy el arrendante de un inmueble y ya no quiero tener a este inquilino por la razón que sea, y en el contrato de arrendamiento establecemos que me tienen que pagar las rentas en mi oficina, por ejemplo, yo podría decirle un día, señor, ya no le recibo esas rentas, ya no quiero tener el arrendamiento, ya no le recibo la renta. Entonces eso nos lleva a que él va a incurrir en una falta de pago o tendrá que consignar las rentas. Ya vamos a hablar un poco sobre la consignación. Pero tengo yo esa posibilidad de negarme a recibir las rentas y de eso podrá derivar que eventualmente se configure una causal de desocupación. Si establecemos en el contrato que la renta me la va a pagar usted mediante un depósito en mi cuenta bancaria, como usted bien dice, yo no tengo esa posibilidad. Usted va al banco, me hace el depósito y se acabó, a no ser que yo cierre la cuenta, pero de lo contrario no tengo yo esa posibilidad de aceptar o no aceptar el pago. Entonces, como notario es algo que nunca debería pactarse de esa forma. Pero bueno, ya se pactó así. Y entonces resulta que, para ver si lo entiendo bien, yo la demando a usted, usted me deposita el dinero en mi cuenta y dice, interpongo excepción perentoria de pago porque yo ya le pagué, en el contrato de arrendamiento está establecido que es un depósito en esta cuenta y aquí está la boleta donde acredito que hice el depósito. Ese es su planteamiento. Efectivamente, en ese caso la excepción tendría que ser declarada con lugar, porque usted efectivamente hizo el pago. Entonces ahí ya no, o sea, y si yo ya no ocupé el bien, ¿también? Lo que pasa es que para la desocupación del bien, empecemos a platicar de algunos artículos del Código Civil que nos interesan respecto a este juicio sumario.
usted ya desocupó o no ha desocupado el bien. O sea, ¿cómo me consta eso? Porque, digamos, si la renta tiene que correr hasta el día que se vea efectivamente relacionado al bien. Ujú. O sea, tal vez no se nos van a agregar, pero si alguien es, o sea, tal vez la parte de la mala fe, y si no tiene que trabajo de bien, no es ocupado, no se tiene que ir a la renta. Y le diría yo, dígame, o sea, yo puedo presentar o presento un memorial de arte, Ahorita le doy la respuesta, que es lo que estoy buscando. El Código Civil establece en su artículo 1938: la restitución del edificio la hará el arrendatario desocupándolo enteramente y entregándolo con las llaves al arrendador. Yo conocí un caso en el que supuestamente era lo que decía el demandado, no sé si era cierto o no, pero lo que decía el demandado es que él efectivamente había desocupado el inmueble, había dejado un par de cajas ahí olvidadas, pero sí había desocupado el inmueble, pero nunca hizo una entrega formal del inmueble. Y luego le estaban cobrando las rentas de no sé cuántos años que el inmueble se había pasado ahí sin ningún uso. Y efectivamente el arrendante tenía el derecho a cobrar esas rentas, porque nunca se hizo eso. Entonces usted como arrendataria, si desocupa el inmueble, debería, como dice la norma, desocupar enteramente el inmueble y entregarlo con las llaves al arrendador. Y debería usted quedarse con una constancia de esto. En principio sería suficiente si yo como arrendante le firmo a usted un documento en donde hago constar que en este día recibí el inmueble, recibí las llaves y está mi entera satisfacción, por ejemplo. Si usted quiere tener una mayor garantía del tema, podrá contratar los servicios de un notario, que el notario va a constar en un acta notarial que en esa fecha usted me entregó el inmueble y lo entregó desocupado y me entregó las llaves, etc. Pero tendría que tener una constancia documental del tema. De lo contrario, sí se corre el riesgo de que le sigan cobrando la renta. ¿Dudas con el procedimiento del juicio sumario? ¿No? ¿Nadie? Entonces decíamos ahí algún par de artículos del Código Civil de los que deberíamos platicar. Uno de esos era este. Otro es el 1895, que ya por ahí algunos de los grupos o todos lo mencionaban en sus demandas. Dice este artículo: si el arrendatario abandonare la cosa arrendada, de ese también vamos a hablar, pero todavía no, el 1904 es. Si el contrato se rescinde o se declara terminado antes de vencerse el plazo, o si la cosa se devuelve después de vencido el contrato, la renta correrá hasta el día en que efectivamente sea devuelta. ¿Eso qué quiere decir? La renta que se paga es una compensación por el uso que yo hago del inmueble. Y entonces el Código Civil es muy permisivo por el lado del arrendatario, en el sentido que el arrendatario puede dar por terminado el arrendamiento cuando quiera. Aunque el contrato se haya celebrado por 3 años, si yo 6 meses después quiero desocupar el inmueble, pues simplemente le aviso al arrendante que ya no lo quiero, lo desocupo, se lo entrego y se acabó. Y entonces la norma establece, no lo dice en esas palabras, pero el trasfondo que está en la norma es decir, no importa cuál sea el plazo que se pactó en el contrato de arrendamiento. Si usted desocupa antes, va a pagar solo las rentas del periodo que efectivamente lo usó. Pero también, si desocupa después, ya que ha vencido el plazo del arrendamiento, va a tener que seguir pagando esas rentas, aun cuando el plazo se haya vencido. Y que de alguna manera esta norma es lo que habilita a hacer esa petición que hacemos en este tipo de juicios, que las rentas a partir de tal fecha y las que se sigan causando hasta la efectiva desocupación. No importa si en ese ínterin se vence el plazo del contrato de arrendamiento, o a lo mejor ya hasta se había vencido cuando presenté la demanda y mi causal de desocupación era precisamente el vencimiento del plazo. Mientras el arrendatario esté ocupando el inmueble, va a tener que seguir pagando las rentas. Y el otro, decíamos que esto es en respuesta a algo que creo que usted preguntaba respecto a qué pasa si el inmueble se desocupa en algún momento durante la tramitación del proceso. Entonces dice el artículo 1895, si el arrendatario abandonare la cosa arrendada, el contrato se tendrá por resuelto y el arrendador tendrá derecho a que se le entregue judicialmente. Y entonces, ¿cómo materializamos esto? Dependeríamos en principio de si ya está
en trámite este juicio sumario cuando ocurre esto. Si está en trámite el juicio sumario y yo de repente me entero un día de que este arrendatario desocupó el inmueble, a lo mejor era un edificio de apartamentos y el administrador del edificio me avisa que ayer el arrendatario sacó todas sus cosas del inmueble. Entonces, bastaría con que yo me presente con un memorial ante el juez y le diga: señor juez, este arrendatario abandonó el inmueble y por lo tanto, al amparo de este artículo, le pido que me haga entrega judicial del mismo. Y entonces el juez normalmente en esos casos lo que resuelve es que se ordena que previa constatación de que efectivamente el inmueble está desocupado, se haga la entrega judicial. Entonces se practica una especie de lanzamiento a medias, digamos, en el sentido de que llega un empleado del tribunal o del Centro de Servicios Auxiliares aquí en la ciudad capital, constata que efectivamente esté desocupado el inmueble, y si efectivamente está desocupado, pues en el acta hace constar que me hace formal la entrega del mismo. Si el empleado se presenta al inmueble y resulta que todavía están ahí todas las cosas del arrendatario, pues lo que se hace es cerrar la puerta, dar por terminada la diligencia y no se hace la entrega judicial. Normalmente, para como darle mayor soporte y mayor seguridad al juez de que efectivamente el inmueble está desocupado, esa solicitud de entrega judicial se acompaña de un acta notarial en la que se hace constar que el propietario o el arrendante fue al inmueble acompañado del notario, revisaron y el inmueble está abandonado, ya lo desocupó el arrendatario y ya no existen cosas de él ahí. Entonces, sobre esa base se decretaría la entrega judicial. Luego también pudiera ser que ni siquiera se haya empezado el juicio sumario y me entero que este arrendatario desocupó el inmueble. En esos casos normalmente lo que se hace es, como la norma dice que tengo derecho a que se me entregue judicialmente, entonces normalmente lo que se hace es promover unas diligencias voluntarias. Como se supondría que no habría contienda, entonces le digo, en diligencias voluntarias me presento ante el juez y le digo: lo mismo, señor juez, existía este contrato de arrendamiento. Porque ahí la explicación tendrá que ser un poco más abundante porque el juez no tiene el antecedente de la existencia de la demanda y demás. Entonces le explicaré que existía este contrato de arrendamiento, que el arrendatario abandonó el inmueble y que por lo tanto pido que se haga la entrega judicial. Y entonces igual se constata que efectivamente el inmueble está desocupado y sobre esa base se hace la entrega judicial. De todos en realidad, porque así garantizamos también que, digamos, si usted es la arrendataria, no me voy a aparecer si la ley no exigiera que se haga judicialmente la entrega. Entonces, pues me podría aparecer yo un día, simplemente tomo posesión del inmueble, aun cuando usted lo esté ocupando, y digo: no, lo que pasa es que usted lo abandonó y yo ya me recuperé la posesión del inmueble. Entonces, por eso es que la ley exige que se haga con intervención del juez, y servirá también para constancia de hasta qué momento deben pagarse las rentas. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, aunque ajá. Y entonces esa acta notarial la acompaña a su solicitud. ¿Vamos a ver ahí? Vamos a ver qué más tenemos acá. Sí. Si no ha vencido el plazo del contrato de abandona el bien, la gente no puede aceptar por la ley por no haber terminado el plazo. No, para nada. De hecho, no. Lo que la ley establece es, incluso lo que la ley establece, algo al contrario, pero lo establece a medias. ¿Qué dice la ley? Dice que es nula o se tendrá por no puesta o una cosa por el estilo cualquier cláusula en la que se indique que el arrendatario está obligado a pagar las rentas por la totalidad del plazo, aunque lo desocupe antes. Y dice, salvo el caso del artículo no sé qué, y ese artículo no sé qué es el del arrendamiento con plazo forzoso. Entonces, si usted y yo celebramos un arrendamiento con plazo forzoso, digamos un arrendamiento con un plazo de 5 años, pero el plazo es forzoso. Si usted es el arrendatario, no importa que un mes después desocupe el inmueble, está obligado a pagar las rentas por todos esos 5 años. Es el único caso.
Fuera de eso, lo que sí se establece con alguna frecuencia, pero ya lo tiene que establecer en el contrato, la ley no dice algo al respecto, es alguna sanción si usted no da un aviso con una determinada antelación. Entonces, la ley establece, en el contrato se establece que, por ejemplo, si usted va a desocupar el inmueble antes del vencimiento del plazo, debe dar un aviso con X antelación, o que si desocupa el inmueble antes de que pase cierta cantidad de tiempo, como penalización va a pagar, por ejemplo, un mes de renta. Porque en muchos casos, si yo quiero dar en arrendamiento un inmueble, pues por lo menos lo tengo que pintar, a lo mejor hasta tengo que hacer algunas remodelaciones, cambiar sanitarios o alguna cuestión como para que sea atractivo para alguien que le interese arrendar el inmueble. Luego resulta que tengo ahí un inquilino 2 meses y me dejó el inmueble con las paredes todas sucias, etcétera, y voy a tener que gastar otra vez. Entonces, contractualmente podemos establecer algún tipo de multa, pero que la ley lo establezca, no. ¿Cómo se puede regular el plazo tampoco de los plazos? Simplemente cuando llegamos a la parte del plazo, usted establece que, de hecho, creo que por aquí tengo algún contrato de arrendamiento con plazo forzoso, pero básicamente es un contrato de arrendamiento común y corriente con la única particularidad de que cuando se regula el tema del plazo, se establece que el plazo es de tanto tiempo y que el plazo es forzoso. Sí. Aquí está. Es un contrato de arrendamiento, le insisto, común y corriente, y dice: antecedentes, que es propietaria del inmueble, segunda del arrendamiento. Continúa manifestando fulano en representación de tal sociedad en la calidad con que actúa, que por este acto dan arrendamiento a esta otra sociedad una fracción de terreno, y la describe ahí. Y dice: quedando sujeto al contrato de arrendamiento a las condiciones y estipulaciones siguientes. A. Plazo. El plazo del contrato es por 5 años y 3 meses forzosos, el cual inició a partir de tal fecha, finalizando en tal otra fecha. Podrá prorrogarse, etcétera, etcétera. La única particularidad que tiene es esa indicación de que es un plazo forzoso. Entonces, el Código Civil... alguna mención sobre la ley de inquilinato nos estaría haciendo falta. Siempre les insisto algo que ya dijimos cuando revisábamos los trabajos, y es que en estas demandas siempre tengo que invocar una causal de desocupación. No puede ser simplemente porque se me ocurrió, sino que tengo que invocar una causal de desocupación, y esa causal de desocupación debe estar establecida en la demanda de la forma más expresa posible. Una de las demandas que revisamos, les decía yo, así como lo pusieron aquí, está perfecto. De conformidad con el artículo tal, inciso tal del código tal, la causal de desocupación que invoco es la de tal cosa. Entonces, por ahí cuando revisábamos trabajos surgió también la existencia de una ley que es la ley de inquilinato. Respecto a la ley de inquilinato, el Código Civil en su artículo 1941 dice que las disposiciones consignadas en este capítulo regirán sin perjuicio de lo establecido en la Ley Especial de Inquilinato u otra ley de emergencia que regule este contrato, en cuanto a fijación de renta y demás condiciones no determinadas en los artículos anteriores. Entonces, que el legislador en Guatemala tiene mucho esa mala costumbre de no hacer derogatorias expresas. Ustedes ven muchísimas leyes que al final lo que hacen es decir, se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente ley, y ya después toca adivinar o interpretar si las disposiciones de alguna otra ley anterior se oponían o no a lo dispuesto ahí, y por lo tanto si quedaron derogadas o no. Entonces, aquí el legislador lo que hizo fue decir que se seguirían aplicando las disposiciones de la ley de inquilinato en cuanto a fijación de renta
y demás condiciones no determinadas en los artículos anteriores. El tema es que el Código Civil en realidad tiene una regulación completa sobre el contrato de arrendamiento, y entonces pues básicamente entenderíamos que todos o la mayoría de aspectos del contrato de arrendamiento están regulados en el Código Civil y que por lo tanto las normas de la ley de inquilinato en general dejaron de ser aplicables. Hay algunas que fueron derogadas expresamente, las que establecían algún procedimiento distinto para el juicio sumario de desocupación, pero en líneas generales hay un montón que pues en realidad no están derogadas de forma expresa, pero pues al estar regulado el tema en el Código Civil entenderíamos que dejaron de ser aplicables. Y solo hay dos artículos de la ley de inquilinato que sería interesante que ustedes conocieran. El artículo 41. El artículo 41 interesa específicamente su segundo párrafo, y este dice que si la desocupación procede en inmuebles ocupados por escuelas oficiales o particulares, solo podrá hacerse efectiva en el periodo de vacaciones. Esa es una norma que sí se sigue aplicando hasta el día de hoy. ¿Y eso qué quiere decir? Que si llegáramos aquí a que el juez ordena el lanzamiento y esa resolución quedara firme hoy, por ejemplo, de tal manera que ya se puede ejecutar, tenemos que esperar a mediados de octubre que ya esté, si fuera el inmueble ocupado para una escuela oficial o privada, tendríamos que esperar a mediados de octubre que ya esté el periodo de clases terminado para que pudiera hacerse efectivo el lanzamiento. Si el tema ocurriera en enero, por ejemplo, si en enero queda firme la orden de lanzamiento, pues habrá que esperar prácticamente todo el año a que se acabe el periodo de clases como para poder hacer efectivo ese lanzamiento, ¿sí? La renta igual sigue operando la misma regla hasta la efectiva desocupación. Lo que tendrá que hacer ustedes es esperar un tiempo más largo para poder hacer efectivo ese lanzamiento. Y el otro artículo interesante es el 43. El artículo 43 habla de la consignación y dice, en el caso de que el locador se niegue a recibir la renta, que el locador es el arrendante, esta podrá depositarse en el tribunal respectivo, siempre que el inquilino adjuntare a la solicitud de consignación el último recibo que acreditare el pago del alquiler correspondiente al mes anterior, o caso contrario, siempre que la consignación se haga con base en las diligencias en que constare la consignación precedente. Entonces revisemos nuevamente este párrafo. La renta podrá depositarse ante el tribunal respectivo. ¿Cuál es el tribunal respectivo cuando en esta parte de la norma? El que está conociendo de este juicio sumario. Entonces dice, ante el tribunal respectivo, ante ese tribunal, se pueden ir depositando las rentas. Y entonces dice, siempre que el inquilino adjuntare a la solicitud de consignación el último recibo que acreditare el pago del alquiler correspondiente al mes anterior. Este aspecto es algo que uno siempre debería cuidar en las diligencias de consignación. Acompañar la constancia del pago de la renta correspondiente al periodo anterior. Y establece también una situación más o menos particular, que la norma dice, o caso contrario, siempre que la consignación se haga con base en las diligencias en que constare la consignación precedente. Eso quiere decir que si no hay juicio sumario o habiéndolo, la consignación no se hace dentro del proceso, sobre esa misma consignación podrían irse haciendo las consignaciones de los meses subsiguientes. Sigue diciendo, toda consignación posterior a la primera se tramitará y resolverá en la misma cuerda, acumulándose las diligencias, a menos de que éstas se encontraran en diferentes instancias. Bastará el depósito para que cese como causal la mora en el pago, siempre que el inquilino no estuviera insolvente por más de 2 mensualidades vencidas de alquiler. Si el inquilino depositara el valor de las rentas que se le demanden y estuvieran conformes con el contrato de arrendamiento, con el recibo o con las constancias de consignaciones anteriormente aprobadas, el pago se declarará bien hecho. Mientras la consignación no se hubiera declarado improcedente, el inquilino no podrá retirar la suma consignada. En pocas palabras, la consignación, el pago por consignación, en lo que consiste es en que cuando existe una deuda y se da alguno de los supuestos que establece el Código Civil
en los cuales no se puede hacer un pago directo, el pago se puede hacer a través del tribunal. Y entonces se deposita, ¿sí? Una pregunta, con ese pago de consignación, al momento que, obviamente, es por medio de tribunal, ¿verdad? Solicitando al juez de que sea pago por consignación. Este pago por consignación se debe de hacer como se debe de llevar por los incidentes. Sí. Pero es que yo tengo duda porque yo estoy trabajando en algo así, de que hay una deuda, él juntó dinero y cuando quiso ir a pagar la totalidad de la deuda, la parte actora no quiso recibir porque él juntó las cosas, o sea, la deuda, las cosas procesales, pero la parte actora quería el 32% por horario, 1.000 y algo por semana, entonces él no quería tener el presupuesto. Entonces él quiso ir al juzgado para que le hiciera un recibo y pagar por consignación, pero le dijeron que por ser sumario no se puede, pero en el ejecutivo sí se puede hacer el depósito. Y luego, al final del incidente, decidir si se acepta o no se acepta el pago por consignación. No que el sumario primero se le corría audiencia a la otra parte y decidía de esta parte si aceptar el pago o no. Lo que pasa es que de lo que usted me cuenta, me parece que tal vez el tribunal estaba mezclando cosas que en realidad son distintas. Que en un juicio sumario, supongamos un ejemplo bastante frecuente, que probablemente podría ser el suyo, la falta de pago de una tarjeta de crédito. Entonces, ¿ahí qué pasa? Yo hago consumos de mi tarjeta de crédito por 30,000 quetzales y de repente ya no puedo pagar y dejo de pagarle a la emisora de la tarjeta de crédito. Pero luego resulta que las emisoras de tarjeta de crédito, para empezar, cobran intereses altísimos y pues establecen por ahí algunas otras sanciones. Entonces, en cualquier caso, sea este o en cualquier otro, si yo soy demandado y quiero liberarme de esa demanda, una opción que es la más fácil de todas, o debería ser la más fácil de todas, es llegar con mi acreedor y decirle: mire, yo le quiero pagar, pongámonos de acuerdo en la suma. Y en ese acuerdo en la suma me podrá decir el acreedor: bueno, pues yo le recibo el pago, pero le voy a cobrar los intereses y le voy a cobrar las costas, lo que me está cobrando mi abogado. ¿Cuántos son los honorarios de su abogado? Pues me tendré que poner de acuerdo con el abogado, y el abogado, dentro de su libre fijación de sus honorarios profesionales, podrá decir: pues yo cobro una tarifa fija de X cantidad de dinero, o cobro el X%, que podrá ser lo que establece el arancel o podrá ser más. Entonces, si a mí me parece razonable esa cantidad, yo se la pago a usted, usted me entrega un desistimiento y se acabó el problema. Ahora, que eso fue en principio, entiendo lo que pasó y que le querían cobrar el 30 y tantos %. Entonces ahora, ¿qué opción me queda? Tengo dos opciones, y que el problema es la utilización que el código hace de la palabra consignación. En el artículo 300 del código dice: pago y consignación, que este artículo 300 está dentro de los que regulan la ejecución en vía de apremio. Entonces dice: pago y consignación, si el demandado pagare la suma reclamada y las costas causadas, se hará constar en los autos, se entregará al ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que, como vimos hace un momento, el artículo 294 dice que para que pueda iniciarse esta ejecución en vía de apremio se necesita que en el título conste una cantidad de dinero líquida y exigible. Entonces, aquí ya sabemos cuál es la cantidad, y el cálculo de las costas se hace conforme a arancel, y por eso dice, este primer párrafo a lo que se refiere es: yo tengo la intención de pagar. Entonces, me están ejecutando por 1,000,000 de quetzales, pues aquí está el 1,000,000 de quetzales, luego las costas, ¿cuánto es? Pago las costas, y entonces dice: se entregará al ejecutante la cantidad reclamada y se dará por terminado el proceso. Luego el segundo párrafo trata un supuesto distinto. El segundo párrafo dice: asimismo puede el deudor hacer levantar el embargo, consignando dentro del mismo proceso la cantidad reclamada más un 10% para liquidación de costas. Y aquí es una mala utilización de la palabra consignación, porque esto no es un pago por consignación, porque dice: más un 10% para liquidación de costas, reservándose el derecho de oponerse a la ejecución.
Aquí de lo que se trata es de que a disposición del tribunal esté una cantidad de dinero que funcione en sustitución del embargo. Mismo caso, me están reclamando 1.000.000 de quetzales, pues yo le digo al tribunal, señor juez, yo quiero que usted me levante el embargo, porque resulta que este inmueble que me embargó lo quiero vender, y así embargado no me lo van a comprar. Entonces, aquí está el 1.000.000 de quetzales que me están reclamando, más un 10%, otros 100.000 quetzales para liquidación de costos. Los deposito en la tesorería del organismo judicial, pero yo todavía quiero discutir el tema de la ejecución. Entonces, peleamos la ejecución y si eventualmente pierdo, pues ahí está depositado el dinero en la tesorería del organismo judicial. Y entonces sigue diciendo, lo anterior se entiende sin perjuicio de que si la cantidad consignada no fuera suficiente para cubrir la deuda principal, intereses y costas según liquidación, se practicará embargo por la que falte. Entonces, esto efectivamente está establecido para los procedimientos de ejecución, pero luego es aplicable también a cualquier otro proceso. ¿Por qué? Porque si nos vamos... no, todavía no. Si nos vamos a las disposiciones que regulan las medidas precautorias, dice en principio el artículo 527, podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas, para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución. Nos remite allá. Y luego también el artículo 533 trata de la contragarantía, que aquí de lo que se trata es de que yo le pido al juez que me fije un monto por el cual prestar una garantía en sustitución de las medidas precautorias, y al final dice, puede también el demandado proceder conforme a lo preceptado en el segundo párrafo del artículo 300, depositar la suma reclamada más un 10%. ¿Para qué sirve eso? Para levantar los embargos. Entonces, en el caso... entonces volvamos a lo que decía el tribunal, esto es para efectos de ejecución. Efectivamente es una norma que está dentro de las que regulan los procesos de ejecución, pero es aplicable a cualquier proceso. Entonces, dentro de ese mismo juicio sumario por la falta de pago de la tarjeta de crédito, al plantear su demanda, normalmente en esas demandas se incluye la suma que me están reclamando. Entonces dirá la emisora de la tarjeta de crédito, le estoy reclamando 30.000 quetzales más los intereses y costas procesales, y resulta que me están embargando mi sueldo, por ejemplo. Entonces yo puedo llegar ante el tribunal, presento un memorial y digo, con base en el artículo 300, yo quiero depositar esos 30.000 quetzales más 3.000 quetzales, que es un 10% más para la liquidación de costos. Me dan mi orden de depósito para depositar en la tesorería del organismo judicial, y sobre esa base me pueden levantar el embargo. Luego hay que seguir todo el trámite del juicio sumario para que en sentencia del juez diga si procede o no, y luego la liquidación para que veamos cuál es el monto. Pero mientras tanto ya evité el embargo. Sí. Sí, acredita usted que es efectivo el depósito con su recibo ya operado, y sobre esa base le levantan el embargo. Ahora, eso es pensando en el supuesto de que lo que a mí me interesa es únicamente levantar el embargo, pero vamos a discutir todo el proceso. Ahora también existe otra posibilidad, que es el pago por consignación. Entonces, yo, si voy con mi acreedor y mi acreedor no me recibe el pago, es uno de los supuestos en los cuales, de conformidad con el Código Civil, yo puedo, que ya lo perdí, aquí está, de conformidad con el Código Civil, yo puedo hacer un pago por consignación. Entonces dice el artículo 1409, primero el 1408, se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. 1409, la consignación procede, primero, cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe. En ese mismo caso de su cliente, yo puedo hacerme acompañar de un notario y llegar con la emisora de la tarjeta de crédito y digo, vengo a pagar. Entonces, si la emisora, el problema que tengo ahí es que vengo a pagar, pero la emisora de la tarjeta sí me quería recibir el dinero, pero donde no nos pusimos de acuerdo con el tema de los honorarios. Pero supongamos que la emisora de la tarjeta de crédito se niega a recibirme el pago. Entonces yo le puedo pedir al notario que haga constar esa negativa a recibir el pago e inicio unas diligencias de consignación. Que las diligencias de consignación las podré hacer de forma independiente o las podré hacer
como un trámite accesorio dentro del trámite del juicio sumario, porque la ley del organismo judicial, cuando regula los incidentes, dice 135, toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento deberá tramitarse como incidente. Y luego nos vamos ahora sí al 568 y 569 que usted decía, y ahí establece el procedimiento de los incidentes. Entonces ahora aquí lo que me interesa a mí es hacerle pago a en este caso a mi acreedor. Ese pago por consignación tiene ahí una pequeña dificultad que dice es el 1410 del Código Civil. Para que la consignación produzca efecto es necesario, tercero, que comprenda la totalidad de la deuda líquida y exigible con sus intereses y costas si las hubiere. Entonces usted tendría que hacer un cálculo pues muy objetivo y muy preciso cuando promueve sus diligencias de consignación, como para decirle al juez: señor juez, lo que debía yo son 30,000 quetzales, de intereses es tanto, de costas es tanto, y que efectivamente sus cálculos sean correctos como para que el juez pueda declarar con lugar esas diligencias de consignación. Pero como mínimo lo que sí indiscutiblemente procede y que de alguna manera puede servir por lo menos para evitar los embargos es hacer uso del artículo 300. Usted deposita el capital reclamado más un 10% y después se queda discutiendo el juicio sumario, y eventualmente cuando el juicio sumario termine pues vendrá la liquidación de la sentencia, y en esa liquidación de la sentencia la ejecución de la sentencia, y en esa ejecución de la sentencia será una liquidación de la deuda y ya veremos exactamente cuánto eran los intereses. ¿Algo más hasta aquí? Entonces me entregan sus trabajos, por favor, y los veo la próxima clase.